Listo, muy bien. Ahí ya estamos grabando. Listo, jóvenes, entonces demos inicio a la clase de hoy. Antes de iniciar, pues voy a dar un espaciecito para las inquietudes que ustedes tengan. Tienen dudas, tienen inquietudes, vamos como a solucionarlas. Ok, entonces veo que no hay inquietudes. ¿Les parece si retomamos un poquito lo que tiene que ver con las actividades para esta cuarta fase en las que tenemos plazo hasta el 11 de abril para poder montar todas las actividades de la plataforma? Listo, entonces voy a compartir pantalla para volver a explicar la actividad. Perdón, antes de iniciar con la compartir pantalla, quería informarles que toda la semana van a estar en sesiones virtuales para que se vayan como agendando, ¿cierto? Por ahí estuve hablando ahorita con Nayarit y toda esta semana vamos a tener sesiones. Hoy están conmigo y mañana van a estar también conmigo y creo que luego están con Giovanni, ¿cierto? Entonces con el instructor Giovanni Milán, entonces para que estemos pendientes para las sesiones que tenemos esta semana. Ok, entonces voy a compartir pantalla e iniciamos con otra vez con la guía, ¿cierto? Entonces empezamos con las actividades de aprendizaje de la competencia para coordinar actividades de acuerdo con estrategia de gestión y proceso administrativo. Para esta competencia es importante definir el plan de acción de las acciones de mejora del proyecto a través de una evaluación de cada uno de los componentes establecidos en la formulación con el fin de mitigar riesgos y efectuar una toma de decisiones óptima, ¿cierto? Esta actividad de aprendizaje tiene el código GA4 210601023 AA1 y se llama evaluar los componentes e impacto en términos económicos, sociales y financieros y establecer las acciones de mejora del proyecto, ¿cierto? Entonces, en esta actividad vamos a hacer una evaluación del proyecto desde la perspectiva financiera, económica, social y esta permite desarrollar una evaluación según metodologías y parámetros mediante la utilización de herramientas ofimáticas, ¿cierto? El material de apoyo eh, es la evaluación de proyectos agropecuarios, ¿cierto? Vamos a hablar de la evidencia. A continuación se describen las acciones correspondientes a la evidencia. Ya recibieron, muchachos, el formato de la lista de chequeo que les envié al grupo de WhatsApp. Por favor, me confirman. Instructora, hace como unos 10 minutos llegó. Ok, muy bien. Listo, entonces ahí ya tenemos el formatico para que lo vamos trabajando. Me gustaría mucho que ustedes lo abrieran y en la medida en la que vamos explicando, pues lo vamos desarrollando por si resulta alguna inquietud. Y casi que cuando terminemos la formación hoy, pues ya tengamos muchísimo adelantado de la evidencia. ¿Qué les parece? Si vamos trabajando de esa manera. Sí, sería una buena idea. Listo, entonces vamos abriendo los formaticos y en la medida en la que yo también lo voy explicando desde aquí, lo vamos trabajando. Voy a volver a compartir pantalla.
Ok, entonces aquí estoy en la guía. Entonces, lo primero que me dice es, para la realización efectiva de la actividad de aprendizaje, se debe llevar a cabo las siguientes instrucciones. Determinar el área que se quiere evaluar, es decir, en dónde nos vamos a enfocar su atención y observación hacia el análisis de las características del proceso. Además, se deben tener claras las partes que lo conforman y esta determinación es muy importante cuando la compañía cuenta con varias sedes o localizaciones. Estábamos hablando de que el área que se quiere evaluar se debe analizar, es sobre todo cuando yo como empresa tengo muchas sedes o cuando tengo varias unidades productivas. En el caso de ustedes, pues solamente tienen una unidad productiva. Así que en este espacio debemos decir, se va a evaluar la unidad productiva con tal nombre y a esta se va a aplicar el proceso del análisis de la evaluación del proyecto, ¿cierto? Luego, luego hablamos de diseñar el formato de verificación, que es escribir las categorías o variables posibles, establecer la escala de ocurrencia y diseñar la cuadrícula. Aquí se debe averiguar que todas las partes de la lista de chequeo estén claramente descritas. Esta herramienta busca quitar problemas y que tenga un formato claro y fácil de usar. Listo, entonces vamos a desarrollar el formato. ¿En dónde? Usted lo puede hacer en Word o lo puede hacer en Excel, que son los formatos que se permiten para poder subir esta evidencia. Tomar nota de la información en el formato de la verificación. Esto puede variar de horas a semanas. Además, deben ser periodos realistas y que de verdad aporten la información, ¿cierto? Entonces, que digamos en qué momento se va a desarrollar la información si es necesario. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la etapa de planeación, pero hay muchos proyectos que ya están en la etapa de ejecución. Entonces es bueno que quede claro si se va a ejecutar o si apenas estamos planeando, ¿cierto? Registrarlo en una base de datos para su tratamiento estadístico y análisis de resultados. Asegúrate que se dedique el tiempo necesario para esta actividad. Ok. Entonces, en los documentos del programa se encuentra el anexo GA4 260 1023 AA1 evaluación 01, donde se describen cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para la construcción de la evidencia. Recordemos que la evidencia se debe entregar en una lista de chequeo del proyecto, que es este documento que encontramos acá. El formato puede ser en Word, extensión documento diligenciado en su totalidad, y para hacer el envío del producto remítase a la actividad correspondiente y acceda al espacio para el envío de la lista de chequeo de verificación. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿quién me puede colaborar y va a proyectar la lista de verificación, la lista de chequeo de verificación, para que podamos ir desarrollando la actividad? ¿O quién ya la tiene y podemos ir trabajando sobre esa? Creo que yo la tengo escrita, pero la verdad no sé cómo convertirla a Word. ¿Ya la descargaste? Sí, sí, señor. Listo, entonces para convertirla a Word, te voy a volver a presentar pantalla. Bueno, miren, para convertirla a Word vamos a abrir una pantalla de una ventana de Google, y en esta ventana de Google entonces copiamos convertidor, perdón, convertir PDF a Word. A mí, el que más me gusta
Es un programa que se llama I Love PDF, ¿cierto? Y lo buscamos. Entonces, miremoslo, acá está. Ah, perdón. De aquí, convertir PDF a Word. Entramos entonces al buscador, al archivo de la aplicación. Seleccionamos el archivo, ya lo deben tener descargado en sus computadores. Por ejemplo, aquí está este. Lo selecciono y le digo abrir. Y luego aquí le digo convertir a Word. Esa puede ser una manera, pero la idea es que ustedes hagan su propio formato, puede ser. ¿Listo? Lo descargamos y aquí ya lo tenemos en Word. Listo, cuéntenme cuántos ya hicieron el proceso de convertirlo a Word. El mío se está haciendo propio. Listo. Yo voy a dejar de compartir y Yo, espero. instructora, ya lo Ok, descargué. listo, perfecto. Ya, profe, ya lo convertí. Listo, muy bien. Dice, listo, compartimos. ¿O quién fue la persona que dijo que iba a compartir la pantalla? Perdón, estaba hablando con el micrófono cerrado. ¿Quién va a compartir la pantalla, chicos? Para que podamos iniciar.
Listo, muy bien. Entonces la voy a compartir yo y les explico. Y ustedes si quieren van desarrollando el ejercicio paralelamente conmigo. Bueno, entonces aquí vamos a hablar de las listas de chequeo de verificación, que es una técnica común que ayuda a controlar la ejecución de una actividad de manera rigurosa y además permite identificar resultados con bases en variables relacionadas a la calidad de la ejecución, el cumplimiento, los riesgos o factores que el líder del proyecto quiera medir. Según con el seguimiento de la actividad a través de una lista de chequeo, se puede obtener la información para tomar medidas correctivas que ayuden a reducir el riesgo del fracaso del proyecto. Ok, entonces aquí nos dan referencias bibliográficas de cómo los instrumentos de evaluación pueden ser útiles en procesos de comunicación, en higiene y seguridad industrial, nos ayudan a controlar riesgos y permiten detectar condiciones que puedan generar peligro, ¿cierto? Por aquí también tenemos otro autor. Listo, entonces continuamos. Estamos trabajando, muchachos, con la lista de chequeo, que es la evidencia para esta tercera fase en la del componente técnico, ¿cierto? Entonces aquí hablamos que las listas de chequeo además son formatos creados para realizar actividades repetitivas y hacer control y cumplimiento de los requisitos, ¿cierto? Además se pueden recolectar datos y se pueden organizar de una forma sistemática. Entonces los elementos que componen una lista de chequeo en un proyecto son la lista de chequeo como herramienta metodológica está compuesta por una serie de ítems, factores, propiedades, aspectos, componentes, dimensiones y comportamientos necesarios a tomarse en cuenta para realizar una tarea, controlar y evaluar detalladamente el desarrollo de un proyecto, evento, producto o actividad. Dichos componentes se organizan de manera coherente para permitir que se evalúe de manera efectiva la presencia o ausencia de los elementos individuales. ¿Listo? Entonces, para elaborar esta lista de chequeo vamos a tener en cuenta determinar el área que se quiere evaluar, como ya lo habíamos explicado ahora, diseñar el formato de verificación, tomar nota de la información en el formato de verificación y registrarlo en una base de datos para su tratamiento estadístico. Recomendaciones. Lectura del componente formativo, los enlaces relacionados en este material complementario y la revisión de los anexos, la guía de aprendizaje, así como el seguir de manera precisa instrucciones. ¿Listo? Entonces las herramientas digitales que se pueden utilizar son Word y Excel. Y luego para la elaboración de esta lista de chequeo, dirigirse pues al archivo. El producto específico a entregar es un documento en formato de procesador de texto, es decir, en Word, con la lista de chequeo del proyecto. El formato debe ser en Word o en Excel y la extensión, pues el diligenciamiento total de este proyecto. Instrumentos y criterios de evaluación, elementos completos, mantener la coherencia en la información suministrada. El documento debe tener correcta ortografía, uso adecuado de mayúsculas y minúsculas, coherencia gramatical, aplicación de normas de estilo APA, séptima edición y las conclusiones. Listo.
Entonces, en esta primera parte vamos a diligenciar los nombres y apellidos y la identificación y firma de las personas que están trabajando en este proyecto y que están matriculadas en la técnica de proyectos agropecuarios. Es decir, si estamos trabajando en un equipo o si lo estoy haciendo individual, pues debo nada más colocar mi nombre. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, señora. Entonces, por ejemplo, Dolly, ¿aquí irías solamente tú o tienes compañero de trabajo? No, yo pienso que iría sola porque como lo estoy planeando, se Sí, supone que voy a tener un grupo de personas que me van a asesorar y de las que también yo voy a estar a cargo, pero pues como es planeación, entonces yo pienso que estaré sola. listo, pero exacto, como para el efectos de esta evidencia, tú estás trabajando sola, no tienes un compañero con el que estés haciendo el proyecto, solamente va tu nombre. Ah, ok. Listo. Si de Sí, sí. pronto el proyecto estuviera funcionando, pero también habrían otras personas involucradas en el proyecto y tú eres la única matriculada como aprendiz en el SENA, solamente debe ir pues el nombre de la persona que está matriculada. Listo. Bueno, señora, gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, la fecha de aplicación, es decir, el día que vayan a desarrollar a aplicarlo. Aquí, hoy estamos planeando cuándo se va a aplicar. No sé, ustedes me dirán que lo van a aplicar el año entrante o que esa evaluación se va a hacer inmediatamente. Así, aquí se coloca pues entonces la fecha, el día, el mes y el año. Lugar de la evaluación es el lugar donde se encuentra el proyecto. La regional, nosotros somos Regional Occidente, en el centro de formación Occidente Antioqueño, ¿cierto? Nombre del instructor responsable es el nombre mío, la ficha de cada uno, ruta y el nombre del proyecto, ¿cierto? Vamos entonces a hablar de la lista de chequeo. Aquí hablamos de los componentes del proyecto, pertinencia de la información, es decir, si cumple, no cumple y las observaciones. En donde habla de cumple o no cumple, vamos a hablar, se señala con una X, ¿cierto? Si el ítem que hoy vamos a evaluar cumple, se señala con una X. Si no cumple, también lo señalamos con una X. Y en la observación se debe describir muy bien por qué sí cumple o por qué no cumple el proyecto, ¿cierto? Entonces iniciamos. Tenemos justificación y antecedentes de nuestro proyecto. Entonces aquí hablamos si cumple o si no cumple. ¿Qué significa esa justificación y antecedentes? Hicimos una consulta sobre cómo ha sido el comportamiento de este proyecto en el tiempo o de ese sector en el tiempo y por qué vamos a desarrollar ese proyecto, ¿cierto? Esa es la justificación. Luego hacemos el análisis del sector, cómo es el comportamiento de ese sector, cómo han sido los años anteriores y qué se proyecta hacer en los años que vienen, ¿cierto? Entonces, si tenemos el análisis del sector, colocamos con la X si cumple, ¿cierto? A ver, un momentico. Entonces, aquí sí cumple. ¿Y por qué cumple? Se realizó el, el análisis del sector, en, en el país durante tales y tal temporada, ¿cierto? Porque si lo investigamos 5 años atrás o 3 años atrás o 2 años atrás, entonces ya tenemos la información.
¿Diseñamos el estudio de mercado de la investigación? Sí, hicimos el diseño de Leila, discúlpame, qué pena interrumpirte, es que no hay manitos, no me da la opción de manito para no interrumpirte. claro, Eh, dime. Ahí donde estás colocando, donde acabas de colocar la justificación y eso que colocas la X, en esos dos cuadros restantes es donde tú das la explicación de los análisis del sector o de las investigaciones del mercado. En esos cuadros adyacentes, ¿tú colocas esa información? Muy bien, voy a volver a subir un poquito para que miremos. Pues mira, en este cuadrito, en esta columna, es cumple. Si cumple, dejo la X en esta columna. Si no cumple, la X iría en esta otra columna. Y en la última columna es donde se debe justificar. ¿Listo? Sí, señora, o sea que uno debe ser breve o el espacio que ocupe no tiene. Sí, pero la idea es que nos quede bien justificado, que no nos vaya a dar como eh, espacio a ambigüedades. Con una redacción muy corta, puede ser corta, muy clara, muy concisa. Porque por ejemplo, en el espacio donde está investigación de mercado, ahí es bastante información que uno debe aportar. O por lo menos en mi caso, la investigación de mercado con respecto a otras tiendas naturales, yo tengo bastante información ahí. Entonces, resumo o trato de colocar lo más Claro, importante. mira, pero recuerda que esto es una lista de chequeo. Entonces aquí lo que vamos a decir es que si tienes la investigación de mercado, ¿cierto? Entonces, Sí. al poner la X aquí, decimos que sí cumple. Ajá. Aquí estamos cumpliendo. ¿Qué hiciste en esa investigación? Cómo se maneja, cómo se está manejando, cómo el INVIMA está dando facilidades para que porque este mercado se está desarrollando muchísimo. Se Hay bastante recolectó información a todo nivel, en cuanto a nivel de economía, o sea, tengo mucha sobre información ahí. la economía del país, sobre el crecimiento. Mira, es que por ejemplo ese análisis que me estás diciendo puede ser el análisis del sector, ¿cierto? Más no del mercado. Exacto. Se consultó la proyección del sector, ¿cierto? Sí, señora. Pero es como una idea general y no explicar ¿Qué así. fue lo que se hizo? No, porque eso ya lo Ah, tenemos en cada uno de los componentes, sino que aquí ah, damos una idea general de lo que se hizo. ¿Listo? ok, gracias. Bueno, aquí entonces también se recolectó información sobre los posibles clientes. Me imagino que dentro de la investigación de mercados miramos si a los clientes les gusta el proyecto, si les gusta el producto. Dolio, O ¿qué la, hiciste tú en tu investigación de mercados? la población a la que le puede interesar mi Muy producto. bien, sobre el segmento de mercado que se puede atender, los requerimientos o las necesidades, ¿cierto? Las necesidades de los clientes también se Vale. investigó. Ujú. Claro, mira, y esa información es súper importante para un proyecto, porque entonces ya sabemos que hiciste una investigación de mercados y que la enfocaste sobre el mercadeo, realmente al mercado. Ahí tenemos una información bien interesante, ¿cierto? Ok. Eso es lo que yo pensaba, o sea, coloco todo lo que yo hice en mi investigación o entonces ahí esos dos puntos abarcan la investigación en sí. Exacto. Y aquí Mm, solamente se hace una descripción de cada uno de cómo se desarrolló esta actividad. bueno, O señora, si no gracias. se desarrolló, entonces se coloca que la actividad no se hizo por tal y tal razón. También, ¿listo? Bueno, señora, gracias. Ok. Listo, en el análisis de la competencia hicimos toda la actividad, ¿cierto? Esta se hizo conmigo en el componente de mercadeo. Entonces, aquí se explica. Se analizó
los tres principales competidores o los tres competidores directos queda mejor, ¿cierto? O los potenciales O los con... competidores potenciales. Sí. Y aquí pues describimos qué fue lo que se analizó en esa competencia. Es decir, los productos o la propuesta de valor de ellos. Y además, ¿qué más investigamos ahí? Los precios Sí, de valor, sí, es muy importante. los precios y también identificamos los productos sustitutos. Cómo competir en el mercado con precios sí es muy importante. Ajá. Y los productos sustitutos. Entonces, miren lo importante que es que yo tengo esta lista de chequeo. Es más, esta lista de chequeo a ustedes les va a servir para qué? Para también identificar qué es lo que les está faltando, ¿cierto? Bueno, estrategias de mercadeo también las hicimos. Entonces aquí colocamos, se hicieron estrategias de mercadeo de producto, de precio, de plaza o de distribución, o se hizo una estrategia con imagen corporativa, ¿cierto? Entonces aquí se describen el tipo de estrategias que se hizo. La proyección de ventas. Tenemos proyección de ventas. Yo lo había preguntado la vez pasada y no me contestaron. Y todavía En, quedo con la duda. en mi proyecto, yo creo que proyección de ventas, yo sí lo hice. O Listo, sea, muy bien. cuánto yo espero vender en los primeros 6 meses de la apertura de mi tienda y cuánto necesito yo recoger para que en 6 meses yo pueda proveerme nuevamente y pueda cambiar mi estrategia de crédito para tener más ganancia Muy bien. en los 6 meses siguientes. Ahí está su proyección de ventas. Y entonces eso que me explicaste lo colocamos aquí en las observaciones. La ficha técnica de los productos o servicios que también la hicimos. Entonces si cumplen, proyección de venta cumplen. Eh, Ficha técnica también cumple. Y colocamos por qué la estrategia de mercadeo, qué estrategias, en cómo enfocamos la estrategia, ¿cierto? Cómo se enfocó la estrategia. Yo vuelvo y les cuento cómo fue que muchos la enfocamos, ¿cierto? A algunos les dije que debían hacer dentro del producto un empaque que fuera un factor diferenciador, ¿cierto? Entonces tenemos estrategias de producto, de empaque, tenemos estrategia de publicidad en redes sociales, tenemos estrategias de comunicación corporativa, lo que nos llamamos el logotipo, ¿cierto? Comunicación corporativa. ¿Cómo fue que encaminamos esa estrategia? O algunos hicimos estrategias de precios. A quienes les dije, bueno, haga una estrategia de precios, es decir, haga unos descuentos, haga unos dos por unos. Otros hicimos unas estrategias de distribución como estar en los mercados campesinos. Bueno, Esas son estrategias de mercadeo, ¿no? esas son las estrategias de mercadeo, ¿cierto? Yo de mercadeo tanto no, yo en mi proyecto más o menos busco es como en estrategias para posicionamiento de la De la marca marca, o, muy o bien. de la tienda como tal. Eso es posicionamiento, estrategia de posicionamiento. Ahí fue donde coloqué los beneficios, para qué se usarían y todo eso. Entonces, en ese aspecto explico yo ese punto. Exacto. ¿Cómo voy a hacer que la gente me conozca? Que me reconozca, que me compre bastante, ¿listo? Sí, señor.
Bueno, en esa estrategia, en proyección de ventas, muchachos, ¿qué vamos a hacer en esa proyección de ventas? Ya habíamos dicho, se proyectan las ventas los próximos 6 meses, los próximos años. Hay personas que tienen proyecciones hasta 5 años. Recuerden que las proyecciones son muy importantes porque de acuerdo a estas ventas que estamos proyectando, entonces se dice que se proyectan las ventas 6 meses. Por ejemplo, Dolly me dice que se proyectan las ventas 6 meses. Yo, Las seis yo, meses. yo proyecto mis ventas los primeros 6 meses para saber cómo voy a manejar mi tienda los próximos 6 para que en los primeros 3 años sea todo un éxito total y ya empiece como a... Tiene un nombre específico, ya lo busco y se los digo. Para que empieces a tener otra vez una estabilidad financiera, ¿cierto? Sí, Entonces, ya en no esos depender primeros, de los activos y pasivos iniciales para pues, saber cómo por los proveedores, los empleados que pienso tener, muy sino bien, ya tener como como una estabilidad financiera. estabilidad, esa es la palabra, estabilidad financiera en los a futuro máximo los próximos 3 años. Muy bien. Les recuerden que hay proyectos que uno se demora para recuperar esa inversión. ¿Cuánto tiempo? Hay proyectos en los que nos demoramos, por ejemplo, el metro no ha podido recuperar la inversión. Entonces es importante saber que si yo vendo cierta cantidad de dinero mensual, pues voy a ir recuperando la inversión y voy a ir entrando a la estabilidad financiera. ¿Listo? Bueno, las fichas técnicas de los productos o servicios también las alcanzamos a desarrollar. Muchachos, discúlpenme un momentico, por favor, denme un segundito. Bueno, señora. Ah, bueno, no, pensé que era que por aquí me necesitaban, pero no. Bueno, volvemos al formatico. Bueno, proyección de ventas. Ya sabemos que debemos proyectar las ventas. La ficha técnica de los productos también la realizamos, entonces si tenemos ficha técnica con las características esenciales de los productos. O servicios, ¿cierto? Eh, el diagrama del proceso de producción también lo hicimos, ¿cierto? Hicimos el paso a paso de todo lo que tiene que ver con la cadena de abastecimiento, desde que compró los insumos hasta que llevo la mercancía a la venta. Entonces sí, ahí también aplica, ya lo habíamos hecho. O sea que en mi caso no aplica, porque como lo mío es planeación, yo todavía no tengo ese punto como tal. Y tú no, es que tú no lo debes hacer porque lo que en tu caso no hay producción, es Ah, distribución. entonces coloco no aplica. Exacto. Aquí no aplica porque todo tiene que ver con la distribución. Listo. Análisis del proceso de producción, actividades, fases, tiempos y requerimientos. Miren que tienen que ver todo con el proceso de producción acá. Y yo sé que lo tenemos muy claro en esta parte de los análisis y procesos de producción. La análisis de necesidades y requerimientos de insumos y materiales. ¿De qué depende este análisis? De la proyección de ventas. Si yo voy a vender mucho, ¿cuántos insumos voy a necesitar? Muchos. Entonces voy a subrayar esta proyección de ventas porque estos dos elementos deben ser muy coherentes. ¿Por qué?
Si usted me dice, vea, es que yo voy a tener una producción de, en las 5 hectáreas que tengo de café, yo voy a producir tantos bultos de café para vender en la temporada, ¿cierto? Este análisis de requerimientos de insumos debe corresponder a esas ventas que yo estoy proyectando. Es decir, si usted está vendiendo esa cantidad de producto, es porque ya proyectó lo que tiene que comprar para poder vender esos productos, ¿cierto? Entonces, primero se hace la proyección de ventas y luego con eso que yo proyecto vender, empiezo a mirar si esos insumos, si los puedo tener. Este análisis, si no lo tenemos hecho, hay que empezar a organizarlo. ¿Listo? Análisis y necesidades de requerimiento de mano de obra también tiene que ver directamente con la proyección de ventas y con la producción, ¿cierto? Análisis de maquinaria y equipo. Si no tiene que ver directamente, pero si no tengo la maquinaria del equipo, de pronto sí voy a poder proyectar las ventas con la cantidad que hice, entonces es muy importante eso. Bueno, análisis de la distribución de la planta, análisis de la capacidad a instalar o la capacidad requerida, es decir, si yo quiero plantar, si yo quiero vender 5 bultos de café, por decir un número X, ¿qué capacidad tengo para plantar en mi finca? Si voy a lograr tener esos 5 bultos de café, entonces es bueno tener en cuenta cómo voy a distribuir la planta y cómo va a ser esa capacidad instalada dentro de mi finca para poder lograr satisfacer esa demanda que yo quiero vender, de los productos que yo quiero vender. El plan de producción y de compras, ¿cierto? Entonces, si yo ya dije que en 6 meses voy a vender tanto, también debe ser muy coherente cuánto voy a producir, cómo lo voy a producir y qué debo comprar. Este debe ser totalmente coherente a la proyección de ventas. Por eso es tan importante empezar con la proyección de ventas, porque de ahí depende todo lo demás. Costos de producción. ¿Cuáles son los costos de producción que voy a tener? Y ya lo habíamos hecho, yo sé que sí lo tienen, ¿listo? Entonces ahí me cuentan que tenemos los costos fijos, los costos variables y que se tienen una proyección bien diseñada. ¿Listo? Infraestructura. ¿Cómo estoy en la infraestructura? La infraestructura es adecuada, cumple o no cumple con las especificaciones de la normatividad, con las especificaciones de ley y con lo que yo necesito proyectar en las ventas. Puede ser que yo tenga proyectado vender cierta cantidad, pero que no tenga la capacidad para producirlo, porque la infraestructura no es tan buena, no es tecnificada, los elementos no están en buen estado. Entonces es bueno. Ahora, si la infraestructura cumple, pues entonces explicamos por qué. Tengo los materiales, se cumple con la normatividad, ¿cierto? Por aquí. La estrategia organizacional. ¿Qué es la estrategia organizacional? Tengo el análisis DOFA. Si tengo mi análisis DOFA, entonces, y además del análisis DOFA hice las estrategias que sugerían con el análisis DOFA. Entonces aquí coloco, se realizó el análisis FODA o DOFA y se realizaron estrategias que ayudan a maximizar la productividad, no sé, de acuerdo a lo que hayamos hecho con la estrategia organizacional. La estructura organizacional hace referencia, bueno, aquí les voy a poner para que les quede como el Neira, discúlpame en este caso,
en mi caso particular, yo no puedo colocar fortalezas y amenazas porque no o sea, esa posibilidad no me aplica porque yo no puedo decir cuáles van a ser mis fortalezas hasta que yo no tenga mi tienda. Tampoco voy a poder decir qué me amenaza si todavía no. O sea, es Sí, como pero sí se puede hacer. de pronto las debilidades y oportunidades, pero las fortalezas y amenazas no las veo como tan Claro que viables. sí, sí se pueden hacer. Mira, fortaleza, que tienes una propuesta muy innovadora, eso es una fortaleza. Puede Okay. ser hasta una oportunidad. Otra fortaleza que tienes es que se aprovecha el conocimiento ancestral, ¿es cierto? Sí, ancestral. Eh, Pues yo pensaba eso como en oportunidades y tengo también debilidades, pero pues sí, entonces voy a cuadrarlos entonces en fortalezas y amenazas. bueno, y las amenazas, bueno, una fortaleza puede ser esa capacidad de ventas, de llegar a segmentos que nadie ha llegado, ¿cierto? Esa Ujú. es una fortaleza. Y hasta una oportunidad. Una oportunidad pueden ser mercados en crecimiento, una oportunidad es la mentalidad de las personas, o los consumidores para poder consumir ese tipo de productos que tienen una alta demanda. Ujú. Una amenaza podría ser los productos que llegan del exterior o los medicamentos, pues la competencia sigue siendo una amenaza. Entonces mira que sí, Ah, ok, sí se gracias. puede desarrollar. ¿Listo? Sí, señora. Ok, bueno. Ahí puedes mirar el tema del financiamiento. El capital puede ser una amenaza o perdón, una fortaleza o una debilidad. Eso lo coloco en la estrategia organizacional. Sí, aquí siempre nos miramos por dentro y por fuera cómo estamos, ¿cierto? Y aquí Ah, se deben hacer dos estrategias, como para aprovechar esas fortalezas y minimizar esas amenazas. ¿Listo? Aquí en la estructura organizacional, también tenemos la estructura organizacional que ya la habíamos revisado. eh, si tenemos el organigrama, ¿cierto? Este hace referencia al organigrama de la empresa. Y cómo están distribuidas las funciones. Distribución de funciones. Muchachos, si tienen alguna duda, eh, podemos buscar en la CNO. Ese, son las ocupaciones que el SENA tiene. Entonces por aquí venimos a buscar en Google. Miren, entonces buscamos por aquí en Google la CNO. Entonces aquí miren que les aparecen funciones y escalas salariales. De ahí se pueden ayudar, ¿cierto? Entonces la clasificación nacional de ocupaciones del Observatorio SENA y las empresas casi siempre se ayudan con este manual de funciones. Entonces aquí dicen, un técnico cuáles son las operaciones, las funciones que debe desarrollar y cuál puede ser su rango salarial, ¿cierto? Entonces aquí encontramos toda esa información, la clasificación nacional de ocupaciones. Le dan buscar y ahí van buscando pues como las funciones que más se necesitan. ¿Cuáles son las funciones de un vendedor? Aquí las pueden encontrar, listo. Lo voy a cerrar porque está muy lento el internet, entonces para no tener dificultades. Listo. Entonces, en los aspectos legales, también hicimos el análisis del aspecto legal porque yo por ahí se los expliqué, ¿cierto?
Entonces aquí tenemos aspectos legales y referenciamos la norma que aplica a cada uno de ustedes o cuál es el ente regulador. El estudio financiero, también proyectamos los gastos para poner en marcha el proyecto. Tenemos los gastos administrativos y cómo se distribuyen esos gastos. Aquí hacemos una reflexión general de cómo vamos a distribuir esos gastos. Luego, mira, decimos si tenemos el flujo de ingresos proyectados, de dónde salen ese flujo de ingresos proyectados, de esas ventas o esos ingresos menos esos gastos o costos, ¿listo? Y de ahí sale ese flujo de caja. Esto es lo que nosotros hicimos con el nombre de flujo de caja. Pero recuerden que aquí nos están hablando del proyectado siquiera a 6 meses, como para saber que vamos a tener esa estabilidad financiera, ¿cierto? Bueno, el capital de trabajo. ¿Tenemos capital de trabajo? ¿No tenemos capital de trabajo? ¿Y de dónde sale ese capital de trabajo? Aquí se hace la referencia. Aquí luego hablamos de las necesidades y requerimientos de la financiación. Si yo tengo capital, pero me está haciendo falta más capital, entonces averiguo en el banco cómo hacen para que me presten o qué entidad me puede financiar para yo sacar adelante el proyecto. Los estados financieros proyectados, que ya los habíamos hablado, que tienen que ver con el balance general de la empresa. Recuerden que esto tiene que ver con la contabilidad de la empresa. ¿Listo? Tener toda nuestra contabilidad lista para poder desarrollar el proyecto. Y terminamos con esto. Aquí ya tendríamos en cuenta las observaciones que yo les voy a dejar en este espacio. Bueno, preguntas hasta aquí. ¿Qué inquietudes tenemos con esta evidencia? Yo por mi parte ya estoy mucho más clara de cómo terminar de diligenciarme, entonces creo que me pondré en la tarea. Listo. Ya por lo menos con su explicación pude saber en lo que aplico y no aplico. Ahora es la explicación de por qué sí y de por qué no. Exacto. Y es lo que me voy a dedicar a hacer ahora. Y creo que ya les queda más claro Sí, el más valor, fácil. ¿cierto? Es como que ese enfoque le ayuda a uno como a buscar qué era lo que necesitaba colocar ahí. Sí, a mí me quedó muy claro. Muchas gracias. Ok, muchachos, y los demás, que hoy Sí, estamos tan perfecto. A mí también callados. me quedó claro. A mí también me quedó claro. Muy bien. Saber qué aplica en el mío específicamente, pero el resto sí entendí más o menos dónde va, qué aplica más o menos. Excelente. Hoy retomé pues como lo de la clase del viernes porque vi que se conectaron más, entonces para aprovechar las inquietudes. Listo, ahora que no tenemos, veo que no tenemos inquietudes, entonces voy a explicar la siguiente evidencia. Sin embargo, voy a dejar unos minuticos para ver si se animan a preguntar. Voy a dejar un minutico, unos segunditos, a ver si se animan a preguntar para seguir explicando la siguiente evidencia que debemos desarrollar y entregar.
Discúlpame, de ir a la seccional, ¿dijiste seccional qué? Santa Fe de Antioquia tiene un... Centro Tecnológico, Turístico y Agropecuario del Occidente Antioqueño. Ok. Centro turístico. Listo. Entonces, vamos a continuar con la siguiente evidencia. O ustedes me dirán, si les dejo este espaciecito para que terminen de desarrollar y espero a las preguntas que vayan resultando y mañana explicamos la siguiente evidencia o les explico de una vez la siguiente evidencia. Por mi parte, yo le agradecería nos deje terminar esto con eso. Si nos salen dudas, dejamos este terminado porque ni hacemos este ni le ponemos cuidado al otro. Entonces, pienso yo, no sé mis compañeros. Sí, 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 está bien. Listo. Entonces yo me voy a quedar aquí mientras ustedes van diligenciando el formato. Quien quiera, quien lo vaya terminando, lo puede proyectar y lo revisamos. ¿Les parece? Listo, instructora, gracias. Ok. Y tengo hambre. Con quesito. No, yo no puedo comer aquí. Tengo la cama. Uy, amor, yo no soy gente. Yo no soy gente. ¿Por qué no pides algo? Así sea un arroz chino. Aprobado. Bueno, usted sabe que es que él cuando usted le abre la puerta cree que es que se va a ir.
¿Qué tanto avanzamos con la evidencia? Disculpe, señora, ¿qué fue lo que le contesté? Estaba tan que no escuché. ¿Cómo hemos avanzado con la evidencia? Cuéntenme cómo vamos. Yo estoy como concentradita, creo que voy bien, creo. Ok, listo. Espero y aspiro que me esté yendo muy bien. Ok, ¿y los demás? Yo ya las terminé, pues, pero la verdad no sé si me quedó bien o si me quedó mal. Listo, yo. Lisette, ¿tú ya acabaste? Ay, qué envidia de la buena, pero envidia. Yo aún no acabo. Sí, sí, señora. Listo, muy bien. Tatiana, bueno, hay varios que están súper calladitos. Cuéntenme cómo van. Bueno, entonces para mañana vamos a trabajar la siguiente evidencia. Si se dieron cuenta conmigo, tienen 5 evidencias en esta fase. Entonces mañana también vamos a tratar de hacer como esa metodología de que vayan trabajando conmigo a ver si logramos cumplir como con las metas y terminar todos. Listo. Listo, instructor. Ok, Renata. Bueno, entonces, como no tenemos más inquietudes, podemos dejar la clase del día de hoy hasta aquí. ¿Listo? Bueno, Entonces voy a parar la grabación en sí, este señora, momento. muchísimas gracias.